hermanos, a cada uno ahí donde usted se encuentra. Sea bienvenido a un domingo más para un momento de alabanza, de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quisiera que me acompañe esta mañana a poder adorarlo. Hay una canción muy antigua, pero igualmente muy hermosa, que dice: en la cruz es donde yo conocí, donde yo vi la cruz, donde yo vi a Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor juntos. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy nos da perfecto amor. Y una vez más, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aleluya, amén. Qué hermoso es adorar al Señor. Cierra tus ojos un momento y acompáñanos a decirle al Señor así: en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Una vez más dirá él: en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy nos da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.
conocimos, oh Dios. En el momento en el cual tú te entregaste por nosotros. En el momento especial, un momento hermoso, en el cual tú compraste nuestra vida, nuestro corazón. Y ahora podemos contar contigo. Ahora podemos contar en todo momento contigo. Dile al Señor: mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Si mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Si tu diestra, Señor Jesús, siempre nos sostiene, siempre nos levanta, siempre nos alcanza, se hace caminar. Ay, donde tú estás, hermano, una vez más dile a Él: mi socorro. Si mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Tu diestra, Señor, nos sostiene en todo momento. Tu mano nos levanta, tu mirada nos sigue en todo tiempo, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad
imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Una vez más, dile al Señor con tu corazón. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, que todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí, y lleva mi vida a una sola verdad. Sí, Señor, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. No hagas mal a él. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. De tu paz, me llena, Señor, me llena de tu paz, Me llenas con tu paz, tú nos llenas hoy, mirada de amor, tú nos llenas hoy, Señor, onda de tu amor, tú derramas tu paz, tú derramas tu amor. Hermano, ahí donde tú te encuentras, aunque tú pienses que el Señor tal vez no pueda hacer nada porque estás viendo una transmisión por internet, aunque tú creas que tal vez estás muy lejos para que el Señor haga algo en tu vida, déjame decirte, hermano, que para Él no hay nada imposible. Ahí donde tú estás en este momento, recibe paz de parte del Señor, recibe sanidad de parte del Señor, recibe fortaleza de parte del Señor, recibe, hermano, fuerza de parte del Señor. Para Él no hay nada imposible. Si no hay nada imposible, no hay nada imposible. todo lo puedes, Señor. Todo, Señor. Todo es posible para ti, Jesús. Nada se escapa de tu mano, nada se escapa de tu control, Señor. Te voy a invitar, hermano, ahí donde te encuentras, a que junto con nosotros esta mañana podamos levantar nuestras manos hacia Él Levanto mis manos a ti, Señor. y presentémonos delante de su presencia. Abre tu corazón hoy, hermano, y recibe lo que el Señor quiere darte. Levanta tus manos, levanta tu voz y adora al Señor. Adórale con tu corazón.
con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Dile una vez más a él, me amas y llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Hermano, Él te ama. Hermano, Él te ama. Tú me amas. Él te ama con amor sincero, con amor puro. Él te ama. Responderás, Señor, porque nos ama. Hermano, te voy a invitar a que en estos momentos tú puedas decirle al Señor: Señor, yo abro mi corazón, abro mi mente para recibir tu palabra, para que tú puedas hablar a mi corazón. Hermano, yo estoy seguro que el Señor ha preparado una palabra de aliento, una palabra de fuerza para ti que estás cansado, para ti que estás cargado. Te invito a que tú abras tu corazón y le digas hoy al Señor: Señor, háblame, habla a mi vida hoy. Nos entregamos con olor grato delante de ti, Jesús. Amén. Amén. Tengan muy buenos días, hermanos y hermanas de Misión Cristiana de en Bruselas, Bélgica. Nuevamente estamos reunidos en sus hogares compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Estamos seguros de que estas reuniones han sido de gran bendición para su vida, porque no solamente hemos podido alabar al Señor, sino hemos podido meditar en la palabra de Dios. Hemos llevado el estudio de Marcos, del Evangelio de Marcos, de manera sistemática, versículo a versículo, de tal manera que podamos extraer cada una de las verdades que el Señor nos revela a través de este Evangelio importante del Nuevo Testamento. Así que nuevamente agradecidos con Dios por esta oportunidad y esperamos, como siempre, de que esta meditación, esta reflexión el día de hoy pueda ser de gran bendición para sus vidas.
Vamos a leer entonces del capítulo 11 del Evangelio de Marcos, el versículo 12 hasta el versículo 14. A pesar de que es una pequeña porción de la lectura bíblica, eso no significa de que no tenga una enseñanza muy profunda. Así que vamos a ver qué es lo que estos versículos nos contienen y qué es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Entonces leemos la palabra del Señor que dice: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Amén. Antes de poder estudiar a profundidad el pasaje que acabamos de leer, es importante recordar un poco el contexto en el cual nos encontramos. Mencionamos la semana pasada de que esa es la última semana de vida del Señor Jesús. Los versículos de este capítulo 11, que van desde el primer versículo hasta el versículo 11, nos hablan acerca de ese famoso acontecimiento conocido como la entrada triunfal a Jerusalén, que básicamente fue el momento en el cual el Señor Jesús se presenta a Israel como el rey que había sido prometido por Dios, como el Mesías, como el ungido del Señor. Vimos como una gran multitud acompañó al Señor en su entrada a la ciudad. Aproximadamente se piensa de que fueron entre 200 a 250 mil personas que acompañaron a Jesús en el momento que entra a Jerusalén. Y nosotros encontramos cómo Jesús se dirige al templo de Jerusalén, y de ahí, ya que era tarde, después de observar un poco lo que estaba aconteciendo, él regresa o se va a la ciudad de Betania, que era una ciudad que estaba un pueblo que estaba muy cerca de Jerusalén, y era donde él iba a descansar en casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Eso lo vimos la semana pasada. Es importante también decir que Jesús sale de la ciudad porque realmente nos encontramos en una de las tres fiestas religiosas, en la celebración de una de las tres fiestas religiosas más importantes del calendario judío, y como era la Pascua. Eso significa de que habían miles de personas, millares de personas que asistían a la ciudad de Jerusalén para poder celebrar la fiesta de la Pascua, y es por eso de que durante ese tiempo los límites de la ciudad se extendían para poder dar cabida a tantas personas. Entonces había una gran cantidad de personas que se encontraba en este momento en la ciudad de Jerusalén, esta que es, como hemos dicho, la última semana de vida del Señor. Ahora, el pasaje que hemos leído es un pasaje que se ha prestado a mucha confusión. La confusión no solamente viene de parte de aquellos que son incrédulos o que no son creyentes, sino también de parte de aquellos que son creyentes, y radica en la falta de comprensión por la manera como Jesús actuó en este momento. Yo estaba tratando de poder ver algunos comentarios y analizar algo que al respecto sobre lo que generó esta confusión. Y leí, por ejemplo, que un filósofo ateo llamado Bertrand Russell, en su libro que escribió y que titula ¿Por qué no soy un cristiano?, él cita este pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 11, y no solamente del Evangelio de Marcos, sino también que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, acerca de la maldición de la higuera. Y lo hace mencionando de que lo que Jesús está demostrando en este momento es un arrebato de cólera, y que en ese arrebato de cólera él maldice a un árbol indefenso. Y la conclusión a la cual él llega es que la reacción que Jesús tiene no es algo que se espera de aquel
que se dice que nunca cometió pecado y sobre todo que era el Hijo de Dios. O sea, como que esta acción o lo que ocurre en este momento, que Marcos nos está narrando la maldición de este árbol de higos, no encaja correctamente con el carácter de Cristo. O dicho de otra manera, demuestra que Cristo no era lo que Él dijo que era, ni lo que nosotros pensamos, es decir, alguien que nunca pecó, ¿cierto? Hay otros que también han llegado a pensar de que lo que Jesús hace en este momento es desperdiciar algo de su poder al maldecir una higuera, solamente por causa de un enojo o de una frustración no controlada de parte del Señor. Nuevamente, en las dos posiciones que estoy mencionando, tanto de este teólogo o de este filósofo ateo Bertrand Russell, como en esta otra posición que menciono, las dos hacen referencia a que lo que Jesús está haciendo es demostrar un arrebato de ira, o sea, es dar rienda suelta a la cólera, la frustración que él tenía, la desesperación que él tenía, porque no encontró frutos. Es más, muchos piensan de que hubiese sido más útil que Jesús, en vez de llevar a cabo un milagro de destrucción, porque esta es la primera vez que nosotros vemos a Jesús llevando a cabo un milagro de destrucción y no de restauración. Entonces muchos piensan de que hubiese sido más útil que Jesús llevara a cabo un milagro o utilizara su poder, no lo menospreciara o lo desperdiciara, de esta manera, sino más bien hubiese hecho que el árbol produzca muchos frutos, ¿cierto? Frutos abundantes. Es más, en un periodo que, como nosotros lo vemos por las palabras de Marcos, no era la temporada de cosechar higos. Entonces, que en vez de destruir al árbol, hubiese hecho algo mejor, y era producir mucho fruto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debemos de interpretar correctamente este incidente? Primeramente, tenemos que decir que en este momento Jesús no está dando rienda suelta ni a su ira, ni a su cólera, no es un arrebato, emocional. No es que realmente esté dando o demostrando su desesperación, su frustración, sino que básicamente el Señor está queriendo dar una enseñanza muy profunda a sus discípulos. ¿Y cómo nosotros llegamos a esa conclusión? Porque analizando el pasaje vemos la razón por la cual el Señor actuó de esa manera. Entonces, el pasaje, para ya ir analizándolo, dice de la siguiente manera, de que al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Entonces, lo hemos dicho, el día anterior, el día que Jesús entra a la ciudad de Jerusalén y comenzó a observar cómo estaba la ciudad y cómo se encontraba el templo, él regresa a la ciudad de Betania, o se va a la ciudad de Betania, para poder pasar la noche en casa de sus amigos, de gente que lo apreciaba, que lo quería. Pero acá nos encontramos al día siguiente salen de Betania, muy probablemente era temprano en la mañana, no tuvieron oportunidad de poder servirse algo, comer algo, desayunar. Y como era normal, Jesús tuvo hambre. Entonces, algo que nosotros vemos también es de que en ese tiempo era normal de que las personas en su caminar o en su peregrinaje o en los momentos de viaje a algunos otros lugares, algunas otras destinaciones, tenían por costumbre el poder encontrar comida en el camino. Ya sea porque alguna persona proveyera o vendiera ese alimento, sino también porque ellos podían coger de los árboles que daban los frutos, ¿cierto? Recordemos que Israel en ese tiempo era un campo fértil para árboles como los higos, como la vid, como los olivos, como los dátiles, que formaban parte de la alimentación de los judíos. Entonces, lo que nosotros vemos en este momento es de que Jesús se acerca a esta higuera para poder obtener algún fruto y poder llevárselo a la boca. Ahora,
Marcos nos da un detalle que es muy interesante en estos versículos que hemos leído. Y dice en el versículo 13, al final del versículo 13, de que el momento en el cual Jesús va a buscar higos no era el tiempo de la cosecha de higos. Entonces, no era el momento, no había ningún lugar en Israel, no había ningún árbol de higos o ninguna higuera en Israel que durante este periodo, es decir, el periodo de la Pascua, pudiera dar higos. Entonces, es verdad que a finales de marzo o inicios de abril, aún el mes de abril, tiempo en el cual se celebraba la Pascua judía, no era la temporada de higos. La cosecha temprana llegaba en mayo, junio, y no solamente eso, sino que la cosecha de higos, de los higos más grandes y la cosecha más abundante, se llevaba a cabo entre los meses de agosto, septiembre e incluso el mes de octubre. Eso significa de que era demasiado pronto para poder ir y buscar algún tipo de fruto comestible en este árbol, ya que no era la temporada. Y también podríamos añadir de que no se podía encontrar fruto de la cosecha anterior porque ya había pasado mucho tiempo, ya no era posible encontrar algún higo colgado en las ramas. Entonces era algo que realmente no era posible encontrar ningún fruto. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es si Jesús sabía esto. La respuesta es obvia, Jesús sí lo sabía, sí lo conocía. Él había vivido en esta tierra de Palestina durante toda su vida, ¿cierto? Los 30 años o 33 años que el Señor Jesús vivió, Él la vivió en este lugar. Y Él sabía muy bien que ni una sola higuera en toda la nación habría dado higos durante la Pascua. Entonces, no había razón por la cual una persona fuera en este periodo del año a buscar higos porque no los iba a encontrar. Ahora, si esto es así, la pregunta que cae por su propio peso es ¿por qué Jesús va a buscar fruto a destiempo? ¿Por qué el Señor se acerca a sabiendas de que realmente no era el periodo de higos? Entonces, puede ser que muchas personas no entiendan con claridad este pasaje, pero Marcos nos relata un acontecimiento que encaja perfectamente con el contexto del pasaje. Y no solo eso, sino con el contexto social y religioso de la nación de Israel en estos momentos. Tengas en cuenta que después de este pasaje viene el segundo incidente que ocurre en ese día y que Marcos nos relata, que es la purificación del templo. Pero tanto la maldición de la higuera como la purificación del templo están íntimamente relacionadas. Y cuando nosotros veamos el análisis de la purificación del templo, del pasaje que habla acerca de la purificación del templo, del versículo 15 al versículo 19, ahí vamos a ver cuál es la relación que hay. Pero lo que nosotros vemos es de que detrás de todo esto Jesús quiere dar a conocer una verdad. Ahora, algo que es muy importante saber es que muy a menudo en el Antiguo Testamento se compara el pueblo de Dios con una higuera, el pueblo de Israel. Eso lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 34, en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 29, en el libro del profeta Oseas, capítulo 9, Joel, capítulo 1 y Miqueas, capítulo 7. Son algunos de los pasajes en los cuales se compara a Israel con una higuera. O sea que la idea detrás de la acción que está llevando a cabo Jesús era el poder transmitir una verdad que implicaba a todo Israel como nación. Ahora, no solamente eso, sino que la higuera o una higuera fructífera era sinónimo de la bendición de Dios y lo contrario, es decir, una higuera estéril era sinónimo de la maldición o del juicio de Dios. Y la maldición de la higuera estéril en este pasaje demuestra simple y llanamente que la nación de Israel en el tiempo del Señor Jesús tenía se caracterizaba por una religión formal, una religión vacía, una religión ceremonial, ritualista. Era una religión básicamente impía, estéril,
no estaba produciendo el fruto de obediencia que Dios esperaba. Y lo que nosotros vemos es de que Dios estaba a punto de derramar su juicio sobre ellos. A grosso modo, eso es de lo que realmente trata este incidente que nosotros estamos viendo. Eso era lo que Jesús sabía y lo que Jesús quería transmitirle a sus discípulos. Pero lo que nosotros vemos acá es que Jesús no quiere hacerlo con palabras porque no hubiese tenido el impacto que Jesús hubiese querido que tenga. Entonces, lo que Jesús hace en vez de hablar es poder mostrarles de una manera vivida lo que iba a ocurrir. Y lo que hace es maldecir a la higuera, y se nos dice en el versículo 20 de este mismo capítulo 11, de que Pedro se acordó de lo que dijo Jesús y dijo, Rabí, al día siguiente dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. En el versículo 21, perdón. Entonces, vemos cómo realmente la imagen o la acción que Jesús lleva a cabo tuvo un impacto mucho más fuerte que las palabras que Jesús hubiese podido decir, ¿cierto? Entonces, como alguien ha dicho, una imagen habla más que 1000 palabras. Pero aparte de todo lo que nosotros vemos, de este incidente que nosotros estamos viendo, aquí también hay una enseñanza que es muy importante y clave, crucial para nuestras vidas también. La acción de Jesús al maldecir la higuera nos muestra la verdad sobre las expectativas que Dios tiene para todos aquellos que dicen formar parte de su pueblo. Y lo que nosotros vemos es que la expectativa que Dios tiene para todos aquellos que forman parte de su pueblo es de que podamos producir fruto. En realidad, se podría decir que lo más importante para Dios es de que las personas que se acercan a Él, las personas que profesan conocer a Dios, demuestren por sus frutos que realmente hay una vivencia, hay una comunión, hay una relación viva entre Dios y esa persona. Ese es el mensaje que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. No solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Pero para tomar un ejemplo, solamente veamos los inicios del ministerio, los inicios del ministerio de Juan Bautista. Porque nosotros encontramos en la palabra de Dios, específicamente en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo y en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, cómo los dos evangelistas narran el inicio del ministerio de Juan Bautista. Y básicamente mencionan el mensaje muy particular que Juan el Bautista comparte y que también es un mensaje primordial, no solamente para los judíos, sino también para nuestras vidas. Entonces, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, nosotros vemos nuevamente cómo se habla acerca del inicio del ministerio de Juan el Bautista. Y dice la Biblia en el capítulo 3, de versículos 7 al 9, lo que Juan le dice a los judíos, a estos mismos judíos que más que probablemente y casi seguro Jesús también encontró. Pero Juan le decía lo siguiente, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. O sea, que lo que básicamente le está diciendo Juan es de que lo que ellos tenían que hacer es producir frutos que demuestren arrepentimiento, o como lo conocemos también, frutos dignos de arrepentimiento. Y que no se pusieran a pensar ellos de que realmente por su trasfondo religioso, por sus orígenes religiosos o por la historia de su religión, ellos realmente iban a ser aceptados por Dios o vivían una vida agradable a Dios. En el versículo 9 dice, es más, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Ahora, vemos que esta predicación era tan penetrante, tan impactante, fue tan impactante, una predicación que hablaba acerca de la magnitud del pecado, del peligro, ¿cierto?, que tenían las personas de no reconocer la condición en la cual se encontraba. Un mensaje que hablaba de la gravedad, de la manera como realmente el pecado ofendía a Dios, y que las personas escucharon y se dieron cuenta de que realmente necesitaran volver a Dios.
que necesitaban acercarse a Dios. Y es por eso de que seguimos leyendo en este capítulo 3 del Evangelio de Lucas, de que las personas que estaban presentes escuchando su prédica o su predicación le decían, entonces, ¿qué debemos de hacer? Y Juan les dice, el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizaran. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en este pasaje? Básicamente es el hecho de que si nosotros nos hemos arrepentido, entonces nace la pregunta por sí sola, ¿qué es lo que realmente debemos de hacer? Cuando una persona atraviesa o vive una conversión, el primer elemento que nosotros vemos es el arrepentimiento. Es el reconocimiento de la persona de que realmente es un pecador, que ha ofendido a Dios. Es el reconocimiento de que todas las cosas que está llevando a cabo, o las cosas malas que ha llevado a cabo, no son errores, no son debilidades, no son deslices, no son faltas, sino que reconoce que el pecado es pecado y que ese pecado ofende a Dios. Y no solamente reconoce que ha cometido pecado, sino que en su naturaleza también es pecador. Es decir, de que lo que él quiere hacer, lo que ella quiere hacer, siempre está inclinado hacia la maldad. Entonces, lo que nosotros vemos es de que lo que se necesita es atravesar por el arrepentimiento, pero el arrepentimiento no tiene ningún valor si es que no va acompañado de la fe, de la aceptación de la verdad del Evangelio, del poder consentir, aprobar esa verdad del Evangelio. Y no solamente eso, sino también el poder poner su confianza en Cristo Jesús. Entonces, el arrepentimiento y la fe son muy importantes y eso es lo que nosotros vemos en el mensaje de Juan. Pero hablando acerca del arrepentimiento, Juan dice de manera muy clara cuáles son las evidencias o los frutos del verdadero arrepentimiento o los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, y lo que nosotros vemos en la palabra de Juan es de que los frutos del arrepentimiento, los frutos que produce una persona que se ha arrepentido, tienen implicaciones concretas y prácticas en la vida. Y no solamente en su vida diaria, sino también en su conducta. Y acá nosotros vemos cómo Juan se dirige a 3 grupos de personas. Aquellos que vienen y le dicen en primer lugar, ¿qué debemos hacer nosotros? Y Juan le dice de que como prueba de su verdadero arrepentimiento, lo que ellos tenían que hacer, por ejemplo, era salir de una vida de egoísmo, ¿cierto? Porque le dice, el que tiene 2 camisas, dele uno a aquel que no tiene. Y el que tiene comida, haga también lo mismo. O sea que le está diciendo, ya no seamos egoístas, no seamos centrados solamente en nosotros mismos. Veamos que también alrededor hay necesidades, hay personas que necesitan, así que seamos generosos, dadivosos. Eso es lo que básicamente quiere decirle en este pasaje. Pero dice la Biblia que también llegaron unos recaudadores de impuestos, y le dijeron también a Juan qué debemos de hacer. Y ahí Juan le dice, lo que ustedes necesitan hacer como muestra de que realmente se han arrepentido es que a partir de ahora sean honestos. ¿Por qué? Porque dice, no cobren más de lo debido. O sea, no extorsionen, no cobren más de lo debido, no abusen de las personas, no se aprovechen de ellas, ¿cierto? Entonces tiene que ver con la honestidad. Y el último grupo de personas fueron unos soldados que se acercaron y también le dijeron, Señor, o le dijeron a Juan, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y Juan le dice de que no vivan el descontento, ¿cierto? Dice, no extorsionen a nada, no hagan falsas denuncias, confórmense con lo que ustedes tienen. Si han recibido algo, entonces denle gracias a Dios y sigan para adelante. Pero no solamente vemos cómo Juan menciona cuáles son los frutos de arrepentimiento de manera concreta, sino que también él muestra que hay una manera diferente de vivir. Cuando una persona se ha arrepentido delante de Dios, hay un cambio en su vida. Es por esta razón que la conversión genuina de una persona se debe manifestar a través de la vida.
de una vida que se aleja del pecado y una vida que comienza a producir frutos piadosos, visibles, que la gente puede observar, que son tangibles y que demuestran que realmente ha habido un cambio, ¿cierto? Ahora, no solamente Juan el Bautista habla acerca de esto, acerca de la necesidad de dar frutos de arrepentimiento, sino que el Señor Jesús también, cuando comienza su ministerio, toca el mismo tema cuando dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, lo siguiente: por sus frutos los conocerán. Este pasaje forma parte ya de la conclusión de aquello que nosotros conocemos como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Entonces Jesús dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higas de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no dé buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Entonces, el problema se da cuando las expectativas de Dios no son satisfechas. Lo que vemos en este pasaje es que el Señor Jesús se acerca a esa higuera, a la vista de sus discípulos, queriendo encontrar algún fruto y no lo halló. Y lo único que halló es que es solamente un árbol lleno de hojas, un árbol frondoso, con un follaje tupido, pero no había nada más. Y como lo he dicho hace un momento, lo que el Señor Jesús quería hacer era darle una lección a sus discípulos, era que ellos pudieran entender lo que iba a hacer dentro de algunos momentos más tarde o en el transcurso del día. Y la enseñanza de que Israel era como esa higuera estéril, era como ese árbol lleno de hojas, apariencia de que realmente producía fruto, pero en realidad no era así. Incluso el momento más importante de su calendario religioso, como era la época de la Pascua, demostraba que realmente lo que vivían los judíos era una mera religión, ritualista, ceremonial, pero era una religión vacía. Y nosotros vemos cómo en este periodo grandes multitudes llegaban a Jerusalén, había mucha excitación, había mucha bulla en el templo, mucha actividad. Y cualquier persona podría pensar que tanta actividad y tanta formalidad y tanta ceremonia en la nación de Israel era sinónimo de que realmente era un pueblo profundamente creyente y entregado a Dios. Pero nosotros vemos que realmente las cosas no eran así. Solo era pura apariencia, todo era pura religiosidad. Israel era como esta higuera que tenía muchas hojas pero que no tenía ningún fruto. Y la palabra de Dios es muy insistente en los que profesan ser hijos de Dios, en el sentido de que deben dar fruto. Solamente algunos pasajes de la Biblia para poder corroborar lo que en este momento estoy mencionando. Por ejemplo, el Salmo número 1, cuando habla acerca del hombre bienaventurado, dice que es como un árbol que da fruto a su tiempo y que su hoja nunca cae. O sea que acá nosotros vemos como una persona justa es asemejado, es comparada con un árbol que siempre da fruto y que su hoja no cae. O sea que hay fruto, pero que también hay hojas. Entonces es una totalidad, ¿cierto? Hay evidencias. No solamente por fuera se ve que realmente es una persona justa, sino que cuando uno escarba, cuando uno quiere ahondar un poco más en su vida, en su corazón, uno encuentra que realmente su corazón también es justo. En el Salmo 92, versículo 14, nosotros vemos como el paso de los años no es excusa para poder dejar de dar frutos o para dar frutos. No es sinónimo, años no es sinónimo de esterilidad. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 92:14, todavía dan frutos en la vejez. Es decir, que aquellos que son justos, aquellos que buscan a Dios, aún con el paso de los años, no importa la edad que tengan, van a seguir dando frutos. En el Sermón de la Montaña, otro ejemplo, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero Jesús dice por sus frutos, no por las afirmaciones, no por lo que ellos aparentan, no por lo que ellos presentan. Es por su conducta, por la manera como ellos viven, por la manera como ellos hablan, por la manera como ellos piensan, por la manera como ellos actúan.
cuando Jesús va a comisionar a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 16, le dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven fruto y para que vuestro fruto permanezca. Entonces hay un llamado constante a que la vida del creyente, a la vida del Hijo de Dios, dé fruto. No solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, en las palabras de Jesús, sino que también Pablo le preocupaba a los cristianos, o le preocupaba que los cristianos de Roma den frutos. Eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 7 del libro de Romanos. Y a los filipenses le dice que él esperaba que estén llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para la gloria y honra de Dios. Entonces vemos cómo realmente este elemento era muy importante. Y una última cita bíblica en Santiago capítulo 3, versículo 17, cuando habla acerca de la sabiduría que viene de lo alto, dice que aquellos que poseen la sabiduría de Dios están llenos de compasión y de buenos frutos, entre muchas otras características. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos que realmente lo que Dios espera en la vida de cada uno de sus hijos es que demos frutos. Eso significa que el día en el cual todos los hombres, creyentes y no creyentes, se encuentren frente a la presencia de Dios, lo que Dios va a buscar no son talentos, lo que Dios no va a buscar no es conocimiento, lo que Dios no va a buscar no es religiosidad, lo que Dios va a buscar es fruto. Lo que Dios va a buscar es evidencias, es la realidad, es la vivencia. Son los resultados de haber tenido una relación estrecha, una relación íntima con Dios. Pedro estaba junto a Jesús cuando él maldijo a la higuera, y no solamente cuando maldijo a la higuera, sino también cuando purificó el templo. Estoy completamente convencido que Pedro nunca olvidó aquel día ni la lección que Jesús les quiso enseñar, de que una vida fructífera no es una opción, es algo indispensable. La vida de un cristiano debe ser una vida llena de frutos. Y esto no es, como lo dije, una opción, no es una sugerencia de Dios, no es un consejo de Dios. Es algo indispensable, es algo necesario, es algo importante, es algo que tiene que darse. Es por eso que Pedro, ya entrado en edad, ya probablemente poco tiempo antes de morir, él escribe en su segunda carta acerca de este detalle. Y le escribe a la siguiente generación de creyentes y le dice precisamente por eso, en el capítulo 1, versículo 5 al 9, le dice de la siguiente manera: precisamente por eso, esfuércense para añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. O sea que si alguien es un genuino cristiano, si nosotros somos genuinos cristianos, entonces nosotros somos conscientes de que la obra que Dios ha llevado a cabo en nuestras vidas es, como dice Pablo en este versículo 9, que hemos sido limpiados de nuestros antiguos pecados. Y solamente estas palabras deberían encontrar lugar en nuestros corazones, haciendo ver que realmente aquellos que han sido lavados de sus pecados, aquellos que han sido limpiados, aquellos que han sido perdonados, son personas que van produciendo fruto y que van añadiendo, que van progresando, que van creciendo, que se van desarrollando. Es lo normal que debe de haber en la vida de un creyente. La esterilidad es sinónimo de falta de desarrollo, de falta de crecimiento. Entonces, pero el ser un árbol fructífero, el poder dar fruto, no es sinónimo de avance, de desarrollo. Es muy importante, no solamente en las palabras de Pedro, sino también el mismo apóstol Pablo describe el fruto del Espíritu como consecuencia de ese desarrollo natural
que lleva a cabo el Espíritu Santo en la vida de un creyente cuando vive cerca de Dios, cuando vive en obediencia a Dios. Y él menciona lo siguiente en Gálatas 5, 22, 23, que el fruto del Espíritu, el resultado de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, es hacernos más como Cristo. Es que nos parezcamos más a Cristo en estas características, en el amor, en la alegría, en la paz, en la paciencia, en la amabilidad, en la bondad, en la fidelidad, en la humildad y en el dominio propio. Entonces, nuevamente vemos cómo el llamado de Dios a nuestras vidas es para que demos fruto, para que vayamos añadiendo, para que vayamos creciendo, para que vayamos desarrollándonos. Ahora, no solamente eso, sino que inmediatamente después de que el Señor Jesús en el Sermón del Monte ha dicho o ha pronunciado esta declaración que nosotros conocemos, cuando dice que por sus frutos los conoceréis, el Señor añade lo siguiente y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, nosotros vemos, ¿cierto?, cómo no es que realmente las personas puedan llegar a experimentar la salvación de Dios o un nuevo nacimiento solamente por el hecho de poder hacer cosas. No es por el hecho de hacer cosas, no es como dice este pasaje, ¿cierto?, de que las personas se cansan de decir Señor, Señor, y se jactan de las cosas que hacen y cosas tan impresionantes como profetizar, o profetizar significa hablar de parte de Dios, ¿cierto? Expulsión de demonios hace referencia a lo que es el exorcismo o lo que es la liberación y muchos milagros. Estamos hablando de realmente cosas que son impactantes, que pueden llamar la atención de las personas que las observan, pero que en realidad no impactan para nada a Dios. O sea, que Dios no toma como referencia eso. Es por eso que le dice: bueno, ustedes han hecho todo eso, pero yo no los conozco, no sé quiénes son. Ustedes toda su vida han hecho las cosas, pero no porque realmente quieran darme la honra y la gloria. Todo lo que han hecho ha provenido de un corazón malo. Así que aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, es lo que nosotros vemos, ¿cierto? Es lo que nosotros vemos. Así que Israel, que era el propio pueblo profesante de Dios, tenía sus fiestas religiosas, tenía sus ceremonias, tenía sus rituales, y la gente podía venir y gritar y cantar salmos, pero todo eso no era nada más que apariencia, no había fruto. Y ese es el significado de por qué Jesús maldijo la higuera. Ahora, ¿no hay muchos también dentro de la iglesia cristiana que son todo hojas y ningún fruto? ¿No encontramos dentro de la iglesia personas que forman parte de la membresía y hasta quizás participen de las ordenanzas o los sacramentos, como es el bautismo de agua y la Santa Cena? Son personas que se congregan en un lugar de adoración, son personas que más o menos regularmente asisten a los locales de reunión de la iglesia del Señor, pero que en realidad no saben nada de lo que es tener comunión con Jesucristo. En realidad no saben nada de lo que es amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Son personas que saben algo de la verdad de Dios, pero que deberíamos hacernos la pregunta, o que muchas veces nos hacemos la pregunta: ¿dónde está el carácter de Cristo en sus vidas? ¿Dónde está el perdón al cual Dios nos llama? ¿Dónde está la entrega a Dios? ¿Dónde está la búsqueda de Dios? Es importante entender que la asistencia a una congregación no es sinónimo de salvación. Ninguna forma de doctrina conocida ni creída
nos asegura de que realmente nosotros somos salvos o somos creyentes. Ni mucho menos ninguna actividad religiosa o piadosa, aún en apariencia, puede darnos la seguridad de que nosotros somos salvos. Entonces, es por esta razón que nosotros encontramos, ¿cierto? Como Jesús nuevamente, Él menciona que no es porque nosotros le decimos Señor, Señor, que entraremos al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados y que por la fe aceptemos el perdón de Dios a través del sacrificio que Jesús ha llevado en la cruz del Calvario. Es necesario dar frutos que den evidencia visible de un verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿no será que solo somos árboles que solo damos hojas? Pero, ¿dónde está el fruto que solo Dios o el Espíritu Santo puede producir? Solo tratemos de poder responder a esta pregunta crucial. Es que nosotros nos diferenciamos de aquellas personas que no son creyentes o que no conocen a Dios. ¿Nuestra vida es diferente? ¿Qué evidencia visible damos de que realmente ya no somos iguales, ya no somos como éramos antes? Es muy probable que haciendo un examen de conciencia podamos llegar a la conclusión de que realmente nuestra vida ha cambiado o muy poco o nada. Que no nos parecemos más al Señor, sino que nos parecemos más a la persona que éramos antes. Y si esto es así es porque realmente no ha habido un cambio, no ha habido una transformación en nuestras vidas. Eso no significa que estas personas, como lo dije, no vayan a la iglesia, no tengan una Biblia en la mano y no aprendan los cantos. Eso no significa que por el hecho de tener algún privilegio, llevar a cabo algún servicio dentro de la iglesia, o tener algún ministerio, realmente sean salvos. Quizás sean personas que tienen, que siempre tienen una opinión sobre algún aspecto bíblico, ¿cierto? Algún tema bíblico. Son personas que tienen una opinión sobre religión, sobre la ética cristiana o sobre cualquier doctrina bíblica, pero en realidad no son nada más que árboles con hojas y no tienen frutos. Son personas que son pura apariencia. Apariencia en lo que hacen, apariencia en lo que hablan. Una cosa es predicar el arrepentimiento y otra cosa es que las personas se arrepientan. Y tenemos que saber que si nuestras tristezas pasajeras solamente se dan por momentos o por temporadas y no hay un profundo arrepentimiento, entonces el fruto no estará en nuestras vidas. O sea, no habrá. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no solamente es la puerta de entrada al poder obtener el perdón de Dios y el poder llevar una vida agradable delante de Dios, sino que nosotros deberíamos de llevar una vida constante de arrepentimiento, porque constantemente pecamos, porque constantemente ofendemos a Dios. Entonces, cuando una persona vive un verdadero arrepentimiento, entonces hay fruto presente en nuestras vidas. La humildad estará allí. La acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por haber derramado su sangre por nosotros en la cruz de Calvario estará allí. La gratitud por la redención del Señor estará allí. La sumisión a la voluntad de Dios estará allí. La obediencia a la palabra de Dios estará allí. La santidad en nuestro diario vivir estará allí. Tales frutos realmente comprenden lo que es el arrepentimiento. Es la evidencia. Es que eso es lo que hay en nuestras vidas. Es la pregunta que tenemos que hacer. Porque si no encontramos esto en nuestras vidas, porque si no encontramos estas características, entonces realmente somos como árboles llenos de hojas pero que no tenemos fruto. Y como alguien ha dicho, tengamos cuidado, los árboles sin fruto no permanecerán siempre. Por muy viejos y hermosos y venerados que sean, tarde o temprano terminan por morir. Entonces, ¿cómo podemos concluir esto? Es una situación terrible, de acuerdo a cómo Jesús lo presenta, de una manera muy vivida, de una manera gráfica a sus discípulos, lo terrible que es ser espiritualmente estéril.
Y para concluir, quiero terminar con una ocasión, o mencionando una ocasión de las tantas que nosotros podemos encontrar en los evangelios, en la que Jesús subraya los peligros de la esterilidad. En el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, nosotros leemos lo siguiente, versículos 6 al 9, capítulo 13. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Esa es una parábola que Jesús cuenta, como ya lo dije, que hace referencia al peligro de la esterilidad espiritual. Pero tratando de poder entender, porque cada parábola tiene su propia interpretación, lo que nosotros vemos es que aquel que plantó la higuera en su jardín hace referencia a Dios. No solamente eso, sino que aquel que cuida el jardín, o el jardinero, hace referencia al Señor Jesús. Y la higuera de la cual se está esperando que dé fruto, hace referencia a cada uno de nosotros. Y este pasaje nos habla de que Dios, que es el que plantó la higuera, ha estado soportando durante muchos años la esterilidad de esta higuera. Ha estado soportando pacientemente el hecho de que esta higuera no dé frutos. Está en su jardín, no da frutos. Y no solamente eso, sino que viene periódicamente y mira la higuera para ver si da fruto y se da cuenta que no da fruto. Y de la misma manera es lo que ocurre en nuestras vidas, en las expectativas que Dios tiene acerca de nosotros. Porque Dios también viene periódicamente y observa nuestras vidas. Y también Dios dice: ¿todavía no hay fruto? Esta higuera que yo he plantado, esta higuera que yo estoy cuidando, ¿todavía no tiene fruto? No hay santidad, no hay humildad, no hay devoción, no hay comunión. No hay cambios, no hay transformaciones, no hay entrega, no hay compromiso. Y la conclusión a la cual él llega es mejor cortar esta higuera, ¿cierto? Pero aquí entra en juego Jesús y le dice: Señor, déjale un año más, yo voy a cavar alrededor, yo la voy a abonar, y si el próximo año no da fruto, entonces ahí decidimos lo que vamos a hacer, y si tenemos que cortarla, la cortamos, ¿cierto? Ahora, hagámonos algunas preguntas muy importantes. ¿Se ha puesto a pensar si usted se encontrará en esta situación? ¿Será que Jesús está intercediendo o que ha intercedido de esta manera por nosotros? Es más, ¿hace cuánto tiempo nos habrá dado Dios otro periodo más de oportunidad? Porque lo que nosotros vemos es de que se da nuevamente una oportunidad, después de tanto tiempo en el cual esa higuera no ha dado fruto, se le da un periodo más de oportunidad. Quizás Dios durante los últimos meses ha estado trabajando en nuestras vidas. Ha estado cavando alrededor de nosotros, regando nuestras vidas con su paciencia, con su fidelidad. No solamente eso, sino nos ha estado fertilizando con su palabra, con la presencia de su Espíritu Santo, la obra de su Espíritu Santo, pero llegado este momento todavía no hay fruto. O sea que somos personas que escuchamos constantemente la palabra de Dios, somos personas que constantemente vemos la obra de Dios en nuestras vidas o alrededor nuestro, pero al final no hay fruto. Déjeme decirle que el tiempo se está acabando. Y es verdad que nadie sabe cuándo llegará el momento en que este tipo de árbol estéril va a ser cortado, pero la palabra de Dios nos dice de que seguro que será así. Y eso no significa de que realmente un creyente
va a ser cortado, enviado o qué sé yo, lanzado al infierno. No, no hace referencia a eso. Está hablando, nuevamente le digo, de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero que con sus obras o sus acciones niegan la eficacia de ella. Son personas que aparentan ser cristianos, que profesan ser cristianos, pero que realmente no lo son. Y que la evidencia de que realmente no son cristianos es porque no producen frutos, ¿cierto? ¿No será que estará viviendo el último año de oportunidad, de benevolencia, de paciencia de Dios? ¿Se ha puesto a pensar cuánto tiempo probablemente le queda? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que todavía Dios nos da la oportunidad. ¿Y cómo podemos saberlo? Es en el hecho de que Dios está hablando en nuestras vidas esta mañana. Eso significa de que Jesús todavía sigue cavando, sigue fertilizando, sigue regando nuestras vidas con su palabra. Todavía el Señor tiene la expectativa de encontrar fruto en nuestras vidas y es por eso de que en esta mañana habla directamente a nuestros corazones. Ahora, si usted se pregunta, ¿cómo puedo dar fruto? ¿Cómo puedo hacer para dar fruto? Lo primero que tiene que hacerse es preguntarse y responderse si su vida se parece más a la de Cristo. ¿Es que mi vida se parece más a la de Cristo? ¿Pienso como Cristo? ¿Hablo como Cristo? ¿Actúo como Cristo? Nos parecemos más al Señor porque esa es la meta, ¿cierto? Llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero ¿nos parecemos más al Señor o somos como siempre hemos sido? En ese sentido no hay excusas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Entonces no podemos nosotros decir, no, yo realmente soy un creyente si es que no doy fruto. Entonces tenemos que parecernos más al Señor. Y tenemos que preguntarnos si es así. Ahora, después de haber reconocido que realmente no hay fruto en su vida, que es como esta higuera estéril, lo que hay que hacer es arrepentirnos y confesar a Dios cuál es nuestra condición. La palabra de Dios dice de que aquel que encubre sus pecados nunca va a prosperar. Aquel que no los reconoce, aquel que quiere esconderlos, aquel que quiere ponerlos abajo de la mesa para que nadie los vea, nunca va a avanzar, nunca va a ser bendecido. Pero aquel que confiesa y se aparta de ellos va a alcanzar la misericordia o va a alcanzar el perdón, como dice la Nueva Versión Internacional. Entonces lo que uno tiene que hacer es arrepentirse, es confesar. Y confesar no es nada más que darle la razón a Dios cuando Él dice que somos pecadores. Y lo único que nosotros tenemos que decirle a Dios es decir, tú tienes razón, yo soy así. Yo soy un pecador. Yo soy un árbol sin fruto. Yo soy solamente una persona que aparenta ser algo, pero no lo soy. Tengo apariencia de piedad, pero realmente mis acciones demuestran que no es real. Y eso nos lleva al último paso, ¿cierto? Y es pedirle al Señor que nos ayude a producir fruto, que obre en nuestros corazones. Eso significará que tendremos que ser cambiados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un árbol malo, de acuerdo a la reflexión, a la conclusión a la cual el Señor Jesús llega, un buen árbol da buen fruto, pero un árbol malo da mal fruto. Entonces, si somos árboles que estamos dando malos frutos, es imposible que demos un buen fruto si Dios no interviene. Entonces, si su vida está dando malos frutos, entonces ya sabe qué tipo de árbol es. Y lo que necesita es pedirle a Dios que lo cambie, que lo transforme, que haga una obra en su vida. Así que empiece a pedirle al Señor que lo haga y hágalo con sus propias palabras y hágalo ahora. Y no se detenga hasta que tenga la seguridad de que Dios le ha escuchado y vea el comienzo de los frutos en su vida. Vea las evidencias de lo que realmente Dios está haciendo. Y no va a necesitar una confirmación de Dios, ni va a necesitar un mensaje, qué sé yo, de parte del Señor particular a su vida. La gente lo va a ver. Los demás van a poder observarlo. Y esa será la evidencia de que realmente hemos vivido un cambio de parte de Dios. Vamos a orar.
Señor, una vez más sabemos que tú nos has hablado. Una vez más sentimos la convicción que tu Espíritu produce en nuestras vidas cuando nos hace ver que hemos pecado, Señor. Nadie conoce mejor nuestros corazones que tú. Tu palabra dice que todas las cosas están delante de ti y no hay nadie que permanezca oculto ante tus ojos. Tú nos conoces. Tú conoces lo profundo de nuestro corazón. Tú conoces las intenciones de nuestros corazones. Tú conoces nuestros pensamientos. Y tú sabes cuál es la condición en la cual nos encontramos. Es por eso que venimos reconociendo que nuestras vidas no son lo que tú esperas. Que no llenamos las expectativas que tienes de hallar fruto en nosotros, Señor. Reconocemos que nuestra vida se asemeja a esa higuera frondosa que describe este pasaje, que estaba llena de hojas, pero que no tenía frutos, que era un árbol estéril. Señor, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Te pedimos que nos cambies, que transformes nuestros corazones, que hagas una obra especial en nuestras vidas. Escudriñanos, Señor, y pruébanos, como dice tu palabra. Examina nuestros pensamientos más íntimos y nuestros corazones. Y muéstranos cualquier cosa en nosotros que te ofenda y guíanos por el camino de justicia, por el camino de vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Esa ha sido la meditación del día de hoy. Y como siempre, nuestra oración va dirigida para que Dios obre en nuestras vidas, obre en nuestros corazones. Si usted es alguien que no conoce a Cristo, entréguele su vida. Hágalo. Si ha entendido el mensaje de la palabra de Dios, ahí donde usted está, pídale al Señor que obre en sus corazones, que los cambie. Si usted es alguien que frecuenta una iglesia cristiana, ya sabe lo que tiene que hacer. Examine su corazón y vea realmente si es que es una persona que está viviendo una vida agradable a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una muy buena semana, una semana llena de bendiciones. Amén. Que Dios les bendiga. Adiós.